Estimados participantes, nuevamente bienvenidos a una sesión más del seminario especializado en Derecho Contractual. En esta sesión nos acompaña el doctor Juan Ñajue, quien nos expondrá el tema de contrato de transferencia tecnológica. El doctor Juan Ñajue es abogado colegiado, egresado de la Maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico. Ha culminado con éxito el programa de desarrollo del talento directivo por la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y el programa de análisis de impacto regulatorio por la Universidad del Pacífico. En esa línea es egresado del Diplomado Internacional en Derecho Corporativo por la Universidad de San y ha realizado especializaciones sobre derechos de autor, marcas, patentes e innovación impartidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Doctor Juan Ñajue, en primer lugar, darle un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar en este seminario especializado en Derecho Contractual y decirle que estamos muy felices, muy contentos de contar con su participación como ponente y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa, muy provechosa para todos los participantes. Gracias, doctor. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. En principio, agradecer a Bill Lawyer por la gentil invitación a este evento importante que está tratando temas de mucha relevancia en lo que es el sector legal. En este caso, se me ha encargado a mí desarrollar el tema contrato de transferencia tecnológica y lo cierto es que es inevitable al hablar de tecnología, no mencionar al sistema de patentes y el sistema de propiedad intelectual. Debido a que mediante un contrato de transferencia tecnológica, de hecho, como su propio nombre lo describe, un titular va a eh, traspasar o trasladar la tecnología que ha podido desarrollar. Y para ello tiene que contar con un derecho que efectivamente garantice que en efecto es el titular de cierto desarrollo tecnológico. Y en esa línea es donde interviene o tiene relevancia el sistema de propiedad intelectual. Y es por ello que al momento de desarrollar el índice, si considere oportuno el poder desarrollar justamente de forma bastante general estos aspectos con la finalidad de que se pueda entender el contexto y de esta manera sea muy entendible dentro de qué etapa se encuentra el contrato de transferencia tecnológica. Bien, porque de hecho que para hablar de un contrato de transferencia tecnológica, previamente tiene que haber surgido la invención o el desarrollo tecnológico. Y de igual manera, no basta con tener el desarrollo tecnológico, sino es que también el titular, ya sea la empresa o universidad o persona natural, tiene que hacer ciertas gestiones bien comerciales con la finalidad de que su producto o proceso sea conocido. Entonces, también la intención con el presente taller es que ustedes puedan entender gran parte de la cadena de este ciclo de innovación y en qué punto tiene relevancia o en qué punto interviene el contrato de transferencia tecnológica. Muy bien, entonces, estimados, de esta forma, quiero empezar indicando cuál es el concepto de propiedad intelectual. Y para ello hago mención a lo que dispone la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que nos manifiesta que es la propiedad que está directamente relacionada con las creaciones de la mente, tales como las invenciones, obras literarias, artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. En términos muy sencillos, estimados, la propiedad intelectual viene a ser una rama del derecho que protege las creaciones que parten del intelecto humano. Bien, de esta manera se puede establecer que en realidad las ideas como abstracto no son protegidas, sino será protegido aquello materializado en una patente, en una obra o en una marca. Muy bien. Y lo que te concede este sistema de propiedad intelectual es un derecho de exclusividad. Y parte ahí uno de los beneficios importantes de por qué proteger
las innovaciones, bien, que pueda desarrollar una empresa. Aquí vamos a poder ver cómo es que se desglosa este sistema o cuáles son las partes que los componen. La propiedad intelectual viene a ser el sistema y de ahí se deriva tres ramas, que sería el derecho a autor, la propiedad industrial y la propiedad sui generis. Nosotros vamos a desarrollar a fondo lo que corresponde a la propiedad industrial, en las que se encuentran netamente las marcas y las invenciones. Si alguien se encuentra interesado, tal vez en descubrir un poco más sobre esta materia, lo invito a revisar la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y también el decreto legislativo 1075, norma nacional que complementa lo que dispone la decisión 486, que es una norma de la Comunidad Andina. En dichos cuerpos normativos van a poder encontrar aspectos del procedimiento, características importantes referidas a procedimientos como infracciones, nulidades, oposiciones, entre otros. Bien, entonces, estimados participantes, hasta este momento les he mostrado un poco de lo que es el sistema de propiedad intelectual en la medida que los contratos de transferencia tecnológica están muy vinculados con el sistema de patentes. ¿Y por qué? Me preguntarán, ¿por qué, Juan Antonio? ¿Por qué ocurre esto? Es porque justamente una de las características del sistema de patentes es la exclusividad. Imagínense ustedes, estimados participantes, firmar un contrato de transferencia tecnológica con alguien que no es titular de esa innovación o que más adelante de haber firmado ese contrato de transferencia tecnológica, salga una persona y los pueda denunciar por infracción a sus derechos intelectuales. En la medida que el contrato firmado, ya sea de licencia o ya sea una cesión, no, no establece, o mejor dicho, el contrato fue firmado por una persona que no es titular de la innovación. Entonces, el en principio, se debe asegurar de que efectivamente el cedente tenga esa titularidad y que en efecto también se encuentre vigente esa patente o esa innovación por la cual se está firmando el contrato. Muy bien. Aquí les voy a comentar rápidamente, estimados, lo que se refiere a los requisitos de, el sistema. Se tiene tres aspectos importantes. Primero, el aspecto de patentes, estimados, tenemos dos tipos, patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. El principal requisito aquí es evaluar la novedad y justamente lo voy a desarrollar un poco más adelante. Luego tenemos a la dirección de signos distintivos, la cual evalúa la distintividad, es decir, en el caso de las marcas, este signo permite distinguir el producto o servicio que se ofrece en el mercado. ¿Ok? Y luego tenemos al derecho de autor, en el cual se evalúa la originalidad, que en términos muy sencillos hace referencia a la impronta del autor, es decir, el valor agregado, ese toque personal que puede darle a la obra. Y aquí, ya que hablamos de este sistema, yo les pregunto a ustedes, estimados, ¿quién es la entidad competente en el Perú en ver estos temas de propiedad intelectual? Es decir, si deseo registrar mi marca o deseo proteger mi invención o proteger un software, ¿a dónde debo acudir? Porque, ojo, estamos hablando de contrato de transferencia tecnológica y por lo tanto debemos saber también quién es la autoridad encargada de entregar estos registros, ¿correcto? Entonces, me gustaría saber las opiniones de ustedes a fin de que también eh, se puede establecer un taller didáctico y que todos puedan compartir o si es que también tienen alguna duda, lo pueden trasladar de manera oportuna. Por aquí Marco Ramírez nos dice Indecopi. Efectivamente, Marco, agradezco tu amable respuesta y en efecto, la autoridad nacional en lo que se refiere a propiedad intelectual es Indecopi. Muy independiente de las competencias que tenga, como se es bien conocido en materia de protección al consumidor, o en materia de eliminación de barreras burocráticas o en temas de derecho a la competencia, lo cierto es que, estimados, el INDECOPI es la autoridad nacional en proteger la propiedad intelectual. Y de igual forma, así como registra, también es la autoridad competente en ver esos temas contenciosos, es decir, en casos de infracciones o nulidades o oposiciones en vía administrativa, es el INDECOPI la autoridad competente. Muy bien.
les agradecería mucho si es que surge alguna duda mediante la explicación, puedan hacerlo por los comentarios o de igual forma puedan prender el micrófono y de tal manera que pueda ser absuelta dentro del plazo establecido. Muy bien, ya habiéndoles comentado esto, les voy a detallar qué es el sistema de patentes o qué es una patente. Porque en realidad en muchos casos se confunde la definición o el significado de la patente. A veces en medios de comunicación se hace referencia a una patente para proteger una marca o incluso en muchos casos se dicen frases o combinaciones de palabras que tienen un toque posible de originalidad y hacen referencia a protégelo mediante una patente. Es posible que nosotros en algún momento hemos escuchado esto. Sin embargo, estimados, ustedes a partir del presente taller que están escuchando, en adelante van a saber que una patente hace referencia a la protección de un invento, de una invención. Bien, y en este sentido, para definirlo de manera conceptual, una patente es un título de propiedad que otorga el INDECOPI, como le comenté es la autoridad encargada, a una persona natural o a una persona jurídica para que tenga un derecho de exclusividad. Muy bien, aquí viene la característica importante. Y adicionalmente, la característica adicional a ese sistema es que te entrega la exclusividad por un tiempo determinado, correcto, dependiendo de la modalidad, y también dentro del territorio nacional. Esto quiere decir que si el INDECOPI otorga un registro de patente, solamente tendrá validez dentro del territorio peruano, dentro del territorio nacional. Muy bien, y también por un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto, estimados? Es que se podrá celebrar contratos de transferencia tecnológica durante la vigencia de esta patente, porque evidentemente, después de este plazo de protección, la patente pasa a ser de dominio público, que quiere decir que cualquier persona puede utilizar esa tecnología y por lo tanto ya no requiere la autorización de quien fue su titular. Entonces, esto también quiere decir que ya no necesitaría de un contrato de licencia o de transferencia para yo poder producir, importar o realizar actividades comerciales en general sobre dicha invención. Entonces, vemos, estimados, que este sistema realmente es muy importante cuando hacemos referencia a lo que se refiere a los contratos de transferencia tecnológica. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la patente permite, bien, una exclusividad por un tiempo determinado, correcto, y a su vez dentro de un territorio donde fue otorgado. ¿Y qué nos permite? Nos permite efectivamente excluir a terceros de la explotación del invento por un tiempo determinado y solamente en el territorio donde es otorgado. ¿Qué quiere decir esto, estimados? Es que eh, el titular de esta patente solamente podrá excluir a terceros, bien, de que realice actividades comerciales sobre el invento protegido dentro del territorio peruano. Y no podrá denunciar o hacer algún tipo de acción frente a eh, actos comerciales que puedan ocurrir en otros países referidas a esa invención. Muy bien. Entonces, es por ello que, por ejemplo, si es que se firma un contrato de transferencia tecnológica, será oportuno fijar para qué territorio o que para qué zonas o por cuánto tiempo se va a determinar este contrato. De hecho, que estos puntos los voy a desarrollar mucho más en la parte de AELA. Muy bien. En ese sentido, podemos resumir hasta esta parte de lo que les he comentado, que este sistema tiene cuatro características principales. Está la exclusividad, está el tema del territorio, la vigencia y también requisitos. Exclusividad de estimados, términos muy sencillos, es que te permite excluir que terceras personas puedan hacer uso de la tecnología protegida, ¿correcto? Entonces, aquí como bien señala la lámina, estaremos hablando de un monopolio legal, es decir, el propio Estado te otorga a ti para que seas la única persona que pueda
comercializar o desarrollar esa invención, ¿correcto? Es referido a esta característica. Territorialidad simplemente es que será válido este derecho de exclusividad dentro del territorio peruano si es que el Indecopi es quien me concede. Vigencia, efectivamente, eso tiene un tiempo determinado. Entonces, estimados, no existen las patentes para toda la vida. Si no, imagínense ustedes, si es que el Indecopi o el sistema tendría el beneficio de que te concede para toda la vida, de hecho que esto sería una limitante para que las empresas desarrollen nuevas tecnologías o nuevas innovaciones. Porque de hecho, que cuando una empresa desarrolla nuevas tecnologías o nuevas creaciones, ¿quiénes son los beneficiados? Somos nosotros como sociedad, como consumidores, quienes nos beneficiamos de esto. Entonces, el sistema en general de propiedad intelectual viene a ser un incentivo para que justamente las empresas o los desarrolladores o creadores de tecnología puedan seguir desarrollando y creando y justamente al sistema te premia otorgándote esta exclusividad de tal manera que la inversión que hayas podido desarrollar en innovación, en investigación, pueda ser recuperada de una manera mucho más rápida en la medida que gozas de esta exclusividad. Muy bien. En el aspecto de requisitos, de hecho que no a toda invención se va a otorgar esta exclusividad, en la medida que tiene que cumplir con una serie de requisitos establecidos en la normativa vigente. Muy bien. Aquí les voy a explicar cuáles son estas dos modalidades, muy bien, de protección bajo el sistema de patentes. Primero está la patente de invención y luego tenemos la patente de modelo de utilidad. Entendamos, estimados participantes, por patente de invención, en realidad, aquello que tiene una alta gran carga inventiva, algo complejo. Digamos, si se desarrolla alguna formulación o un proceso de curación para una enfermedad, digamos, para el cáncer o para el VIH, entonces es algo que evidentemente es, a la fecha, pues no hay una solución para dicho problema técnico. Entonces, si es que se encuentra solución, correcto, cumpliría con los requisitos establecidos en la medida que sería novedoso porque evidentemente dicho proceso, bien, sería único a nivel mundial y en efecto no ha sido divulgado hasta la fecha. Nivel inventivo también, si es que hablamos justamente de este proceso que estoy mencionando a manera de ejemplo, es que en realidad para una persona experta en la materia, digamos, para un químico farmacéutico, para un personal o un profesional dedicado a este rubro, en realidad dicho proceso es algo complicado o no ha sido fácil de deducir, si no estaríamos hablando que a la fecha, pues, ya se hubiese encontrado. Entonces, en el ejemplo hipotético, en realidad, lo cierto es que también cumpliría con el nivel inventivo respectivo. Luego, hablamos de aplicación industrial porque en efecto se va a aplicar en un sector de la industria como sería el sector farmacéutico. Muy bien, entonces, al ser una invención compleja, un proceso con una alta carga inventiva, de hecho que el plazo de protección es de 20 años. Muy bien, esos son, digamos, algunos aspectos bastante generales referidos a los requisitos para otorgar una patente de invención. Y en el caso de productos y procesos, es la forma como se protege mediante patente de invención. Si yo quiero proteger solamente productos, pero productos adaptados o productos que tengan una mejora, y dicha mejora le genera una mayor ventaja, un mejor funcionamiento de lo que ya tenía, entonces estamos hablando del modelo de utilidad. Lo cierto es, estimados participantes, que en el caso peruano, la patente más otorgada para los inventores peruanos es justamente el de modelo de utilidad, porque lo cierto es que el peruano es bastante creativo y en esa línea busca mejorar productos que ya existen. Y de hecho que también tenemos patentes de invención, pero estos son mayormente desarrollados por empresas y también por universidades, dado la complejidad que estos tienen. Muy bien,
El caso de patentes de modelo de utilidad son dos requisitos. Novedad van en esa misma línea, referido a que el producto sea algo novedoso, sea único a nivel mundial. Y respecto a ventaja técnica, es que esta nueva configuración o este nuevo elemento que se agrega al producto que ya existe le dé un mejor uso o un funcionamiento diferente o adicional del que el producto no tenía antes. Muy bien. Para ponerles ejemplos respecto a modelo de utilidad muy sencillos, se encuentra el caso del lapicero con el botón que te permite apretar el botón cuando deseas escribir. Por otro lado, también podemos mencionar el sorbete que tiene, en el caso de los jugos de fruta, que te permite flexionar para que puedas tomar con mucha mayor facilidad. Entonces, si bien es cierto, estos ejemplos parecieran ser sencillos, pero de hecho que soluciona un problema técnico o un problema al cual no tenía solución en su momento. Entonces, en la medida que son adaptaciones a productos que ya existen, el plazo de protección es de 10 años. Y aquí la pregunta es, ¿estos plazos son renovables? En realidad, estos plazos no son renovables. Una vez transcurrido este plazo de protección, pasan a ser de dominio público. Y acá justamente radica la importancia de los contratos de transferencia. Es que evidentemente, dichos contratos tendrían que ser celebrados durante la vigencia de estas patentes, porque, como hemos visto dentro de las características del sistema, la característica principal es de la exclusividad. Entonces, si es que yo, como persona natural o como empresa, deseo una determinada tecnología, tendré que recurrir a quien es el titular para que pueda bien licenciarme dicha tecnología o pueda transferirme todos los derechos respecto a esa tecnología. Muy bien. Estimados, ¿hasta aquí tienen alguna duda o inquietud referido a lo que se ha desarrollado? ¿Vamos bien? ¿O me gustaría, por favor, sus comentarios o sobre algún punto que desea que desarrolle? Yo tenía una duda. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Marco, noches, ¿qué tal? Sí, buenas noches. ¿qué Buenas tal? noches con Mucho todos. gusto. Mucho gusto. Solamente tenía una duda respecto al plazo de las patentes de invención. ¿Eran Ujú. 20 años? ¿Escuché mal? No. Sí, correcto, 20 años. 20 años. Y otra pregunta adicional era, ¿este tipo de patentes de invención o de tecnología se pueden transferir a terceros? O sea, yo soy propietario, tengo un título de propiedad de exclusividad, ¿lo puedo transferir a mi muerte dentro del plazo, antes de mi plazo de 10 años o 20 años, se puede entrar como derecho sucesorio? Sí, te agradezco mucho la pregunta. En principio, en el caso de patente de invención, 20 años es el plazo de protección contado a partir de la fecha de presentación, ¿bien? Y en el caso de modelo de utilidad también son 10 años. Ahora, referido al aspecto de transferir la tecnología, de hecho que justamente eso es lo que vamos a desarrollar ahora, pero la forma o la manera correcta como hacerlo, ¿bien? Es mediante un contrato de transferencia tecnológica, en la cual podemos hablar de dos casos más usados, que sería un contrato de licencia y mediante un contrato de cesión. En el primer supuesto, en realidad, es como darlo en alquiler, voy a recibir una regalía, yo te doy por un tiempo determinado, por un espacio, por una zona determinada, ¿bien? Y por otro lado, ya en el caso de la cesión, ya te transfiero, ¿bien? La titularidad de la tecnología. Y de hecho que cuando se dan ese tipo de contratos, ya sea de licencia o de transferencia, ¿bien? Em, si bien se va a firmar el contrato con las formalidades respectivas, de hecho que en base a mi experiencia y también es lo que yo recomiendo, es que dichos contratos también puedan ser inscritos ante el INDECOPI. Si es que hablamos de que se va a cambiar la titularidad de una patente o bien, entonces también informarlo al INDECOPI para que en sus
asientos respectivos, ya, o en sus títulos respectivos, también pueda estar inscrito de quién es el titular. ¿Qué tal? Bien, por ahí hay un micro prendido. Disculpe, ¿es posible que se le pueda silenciar? Bien. Ahora, espero haber resuelto la interrogante, Marco, y justamente el otro punto a desarrollar es lo que se refiere a transferencia de tecnología. Bien. Por favor, los organizadores, ¿es posible que puedan silenciar a la persona que tenga su micrófono prendido? Por favor. Voy a tratar de continuar. Igual, espero que la persona pueda silenciar su micrófono. Muy bien. En lo referido a transferencia de tecnología, estamos hablando en principio que esto es parte de un proceso, ¿ya? El de trasladar soluciones tecnológicas de un ámbito a otro. Por ejemplo, como les comentaba hace un momento, en el caso peruano, sin perjuicio de que tenemos excelentes inventores y de hecho que de acuerdo a los números, en gran parte lo que se protege son modelos de utilidad, pero en muchos supuestos estimados y también en base a lo que yo he podido ver desde la práctica, en muchos casos, muchas personas desarrollan productos muy buenos, ¿bien? Que serían, que tendrían resultados realmente importantes en el mercado, pero sin embargo, por un lado, no cuentan con los medios económicos para poder hacerlo, uno, o en realidad su finalidad de desarrollar dicha tecnología simplemente es el de investigación y sacar el producto a proceso, nada más. Porque, por ejemplo, en el caso de universidades, la intención que ellos tienen, en principio, es investigar, desarrollar y finalmente sacar el producto o proceso. Es decir, a efectos de reputación o a efectos también de determinar la calidad de un determinado centro de estudios, el tema de patentes sí es un aspecto muy relevante dentro de esta evaluación. De hecho, que hay un ranking al respecto sobre universidades que tienen más patentes, bien, y eso ayuda bastante porque evidencia que dicha universidad invierte en investigación y desarrollo, en crear nuevas tecnologías. Y eso evidentemente ayuda mucho en la imagen o la reputación. Entonces, como les decía, en muchos casos también eh, la tecnología no llega a prosperar o simplemente se queda en el título de patente y nada más, ¿ya? Pero la idea del sistema no es que tengas títulos de patentes como parte de la decoración de tu sala o de tu habitación. La intención de este sistema es que puedas recibir ganancias o tiene una finalidad económica netamente, en el sentido de que, dada la inversión que hace una empresa en capacitar a su personal, o en realizar investigaciones o desarrollar estas, de hecho que el sistema busca que puedan recuperar dicha inversión en un tiempo menor al que hubiesen destinado si no hubiesen protegido bajo este sistema. Entonces, aquí yo les voy a mostrar cómo es que sería este ciclo de transferencia tecnológica. Bien, este ciclo establece o refleja, digamos, cuáles son los pasos que desarrolla una,
un centro que desarrolla investigación y he hecho que todo parte con la investigación y desarrollo. Muy bien. En efecto, si hablamos de una empresa, o si hablamos de una universidad o una persona, a fin de encontrar un o desarrollar una invención, primero se parte de la investigación. Y a medida que se va investigando, se va desarrollando dicho producto o dicho proceso. Y es ahí, como parte de esta investigación y del desarrollo, que surge la invención, es decir, ya algo materializado o concreto. Entonces, al ser algo materializado, estimados, y al no estar en una idea, sino en algo concreto, aquí ya viene la aplicación del sistema, en el sentido de que el sistema de propiedad intelectual te va a ayudar a identificar qué aspectos proteger de esta innovación desarrollada, ¿correcto? Entonces, en base a esta evaluación, se va a poder determinar que tal vez la opción más viable sea protegerlo bajo una patente. Entonces, en el paso número 4, ya viene la protección del sistema. Entonces, sería la obtención de mi título de patente. Quiere decir que en el paso 4, yo ya tengo un derecho de exclusividad, ¿correcto? Pero ¿todo termina aquí? No. Lo cierto, estimados, que ya sea una persona natural o ya sea una persona jurídica o en general, no se va a lograr nada desde el aspecto económico si es que no se hace una adecuada gestión comercial. Es decir, marketear, promocionar el producto o proceso que hayas podido desarrollar. Es decir, tener reuniones con empresas, ofrecer tu tecnología y de hecho que la recomendación es no esperar hasta que te otorguen la patente, sino en la medida que esos procesos en realidad duran varios años, sino es que si ya determinas y has hecho un buen análisis de que en efecto la tecnología es susceptible de ser protegido bajo patente, entonces ya antes de que me otorguen, ya pues voy moviéndome, voy haciendo una adecuada gestión comercial a fin de que más personas puedan conocer lo que he desarrollado muy bien y tener mayores oportunidades de que exista una empresa interesada en adquirir la tecnología. Porque de hecho, estimados, si es que no se hace una adecuada gestión comercial en base a la invención desarrollada, no va a ser fructífero o no va a tener un resultado positivo en lo que se refiere al aspecto económico. Bien, entonces, el punto número 5 es también muy importante. Y en esa línea, si es que se ha realizado una adecuada gestión comercial o marketing de la tecnología, en realidad podrán surgir muchas empresas interesadas y postores que se encuentren interesados en que en efecto la tecnología pueda ser licenciada. Muy bien, es decir, aquí en este punto ya entra a tallar justamente el contrato de transferencia tecnológica. Muy bien. En el punto número 6 es donde el cual se va a licenciar o se va a transferir toda la tecnología a la empresa o a la universidad que se encuentre interesada. Muy bien, a partir del punto número 7 ya se empieza con la fabricación del producto en particular y en el punto número 8 ya se va a reflejar los ingresos. Entonces, vemos, estimados, a partir de este ciclo o de este proceso de transferencia tecnológica que el contrato en particular entra a tallar a partir del punto número 6. Y para que se pueda dar este contrato, tengo que hacer pasos previos, como en efecto es en principio tener la exclusividad de dicha tecnología y por otro lado, como un aspecto de complemento, el desarrollar aspectos comerciales a fin de generar mayores postores interesados en la tecnología. Muy bien. ¿Cuáles son las modalidades utilizadas en lo que se refiere a transferencia de tecnología? Por un lado está la cesión, en la cual viene a ser, en términos muy generales,
la venta de la patente, bien, y esto quiere decir que se transfiere la titularidad. Luego tenemos la licencia, que viene a ser este permiso para poder fabricar o comercializar la tecnología patentada. Cuando hablamos de licencia, en efecto, aquí hablamos de regalías, porque es como establecer un contrato de alquiler. En la medida que yo te licencio una patente, tú me vas a pagar un monto económico establecido y por un plazo determinado. Luego, la explotación quiere decir que la tecnología protegida queda en manos de la propia institución que elaboró dicha innovación. Muy bien. ¿Por qué es importante los contratos de transferencia tecnológica? Bien, los contratos de transferencia de tecnología constituyen el único medio legal para que una nueva tecnología sea utilizada por terceros sin cometer una infracción legal, ya que, como se ha comentado anteriormente, lo que te otorga em, este sistema de protección, como es la propiedad intelectual, viene a ser este derecho de exclusividad. Entonces, si es que se va a firmar un contrato de transferencia tecnológica, bien, debo de asegurarme de que en efecto estoy celebrando el contrato con el titular de dicha invención. Y de esta manera me estaré evitando de cometer una infracción de derechos intelectuales. Dado que en realidad las consecuencias, bien, se tiene desde la vía administrativa y también desde la vía penal. En el caso de la vía penal, de hecho, que está establecido como un delito cuando se utiliza creaciones intelectuales sin el consentimiento del titular. Y por otro lado, está la figura administrativa, en la cual si se determina responsabilidad, terminaría con la imposición de una multa. Entonces, cuando ya hablamos aquí de temas de multas, de hecho, que las multas son bastante elevadas, dependiendo ciertos criterios como puede ser la cantidad o el plazo del tiempo que ha ido fabricando este producto o este proceso sin el consentimiento del titular. Luego, como siguiente punto, para la transferencia tecnológica es necesario que el cedente tenga el control sobre tal conocimiento y que de otro lado alguien desee adquirir. ¿Y cómo garantizamos que tenga el control? Es justamente con el título de patente que te garantiza que en efecto es así. Pero, ya, Marco, respecto a la licencia, en realidad aquí no te estoy otorgando la titularidad o no te estoy transfiriendo la titularidad, simplemente te estoy autorizando para que tú puedas realizar actividades comerciales de acuerdo a de acuerdo a un lugar determinado y para que pueda ocurrir ello es que me vas a pagar regalías, un monto económico. Muy bien, es decir, te puedo hacer un contrato de transferencia para que puedas fabricar o desarrollar el producto, digamos, en toda la región norte del país. Bien, se establece el contrato para que tú puedas explotarlo, porque tal vez yo no cuento con los recursos económicos para poder llegar a ese mercado. Entonces, ¿qué mejor que licenciarte el producto o proceso para que tú, que cuentas con los medios económicos, puedas llegar a ese sector? Entonces, de esa forma, te licencio y de hecho que como cedente, como licenciatario, me conviene a fin de que se haga más conocido la invención. Entonces, establecemos un contrato por un tiempo determinado. En el caso de la explotación, es que en realidad propiamente el centro de investigación, o la universidad o la empresa se queda con el producto o proceso y decide pues fabricarlo y de esa forma cuenta con los recursos necesarios y en realidad lo pone en el mercado. Es decir, cuando tiene la capacidad para poder desarrollar o toda esa capacidad logística para introducir de forma exitosa el producto o proceso en el mercado. Porque de hecho, estimados, que como empresa o como persona puedo desarrollar una tecnología, pero lo cierto es que el factor económico es muy importante, porque si no cuento con los medios para poder introducir el producto
o tal vez es muy costoso la materia prima para elaborar realmente este producto o proceso, en realidad no voy a poder y de esa forma tengo que buscar aliados para poder licenciar o, en peor de los casos, pues transferir finalmente la tecnología. Va a depender mucho de los intereses que tenga el titular, porque puede ser de que en realidad su misión como inventor o como empresa sea simplemente desarrollar o nuevas tecnologías. Entonces, lo que ellos hacen es desarrollo una tecnología y simplemente transfiero. No deseo seguir, es decir, no soy la encargada de poner el producto a los consumidores, sino simplemente desarrollo tecnologías. Entonces, va a depender mucho en realidad de la capacidad logística y también de los intereses que pueda tener esta empresa o esta persona. Espero haber podido absolver tu consulta, Marco, y en realidad agradecerte por la participación bastante activa. Muy bien, luego de esto, como les mencionaba hace un momento, el control es obtenido mediante los derechos de propiedad intelectual y por eso otorga esta capacidad de realizar transacciones. Entonces, estimados, si es que por ahí alguien está interesado o tiene la oportunidad de que se pueda eh, celebrar esos contratos, en principio asegurarse de que en efecto la persona quien dice ser titular de esta invención o de esta creación, en efecto cuente con ese título de patente a fin de evitar infracciones, bien, de derechos y por otro lado, de que también se encuentre vigente, ojo, ¿no? Porque lo cierto es que si es que ya es de dominio público, en realidad ya no existiría la necesidad de contar con una autorización, sino es que en realidad podría desarrollarlo en el mercado sin ningún problema alguno. Luego de ello, transferir tecnología implica una relación entre dos partes que se formaliza por medio de un instrumento legal, en este caso en el contrato, y que ambas partes desean hacer valer en el supuesto incumplimiento. De hecho, que el contrato establece las reglas del juego y ante cualquier incumplimiento, al ser un tema entre particulares, se resolverá en virtud a lo que hayan podido acordar las partes. Muy bien. En el caso de un contrato de esta naturaleza, de hecho que contiene aspectos técnicos, porque yo les he hablado en un principio sobre patentes, muy bien. Entonces, aquí, si bien es cierto, los abogados tenemos injerencia en lo que se refiere a los contratos, pero en lo que se refiere al desarrollo de la tecnología, estamos hablando de una cuestión en realidad netamente técnica, elaborado por ya sea un químico farmacéutico o un ingeniero, dependiendo del sector de la industria. Y a su vez, a los aspectos técnicos también están los aspectos económicos y los aspectos comerciales. Entonces, en efecto, tiene que ser redactado de manera precisa y clara a fin de evitar interpretaciones en un futuro. Y aquí viene el primer modalidad usada cuando se refiere a la transferencia de tecnología y en este caso la OMPI nos menciona o lo define que un contrato de licencia es la autorización que el titular del derecho de propiedad intelectual otorga a un tercero para utilizarla en los términos y condiciones acordadas. En realidad dicha definición es bien sencilla y en efecto lo que te hace es que este contrato autoriza para que un tercero pueda explotar o realizar actividades comerciales sobre esta invención, ya sea con una finalidad determinada, un territorio definido y durante un periodo. Como yo les decía en el ejemplo, es que tal vez deseo expandir un poco más como empresa o deseo que la invención pueda llegar a otros lugares y he hecho que si yo me encuentro en la parte central del país, ¿no? Digamos, me encuentro en Huancayo, entonces se me hace un poco complicado llegar a la región norte y se aparece una persona que se encuentra interesada en la invención, entonces pues le licencio para que él pueda explotarlo dentro de esa región determinada. De igual forma, esto te va a permitir que sea mucho más conocido el producto y también tu marca. Pero en efecto,
en realidad, para que se pueda lograr ello, también tengo que cumplir con ciertos deberes, bien, para que se pueda garantizar la calidad de la tecnología. Es decir, tengo que también revelar cierta información. Bien, derechos concedidos mediante un contrato de licencia. Derecho de fabricación, porque te estoy otorgando para que puedas usar o vender productos vinculados con la tecnología objeto del contrato. Derecho de comercialización durante el plazo establecido, puede ser que se establezca por un tiempo determinado, ¿correcto? Derecho de importar o exportar en la medida que los productos, pues, tienen exclusividad solamente dentro del territorio nacional y derecho a reproducir en la medida que puedes exhibir, distribuir, fabricar y además puedes utilizar la marca también. Importante cuando hablamos de contrato de licencia, porque, ojo, si bien es cierto, te estoy licenciando el uso del producto, pero dicho producto también es reconocido en el mercado bajo una marca. Entonces también, de hecho, que ahí también tiene injerencia el aspecto del contrato de licencia de marca también. Muy bien. ¿Y qué debe contener, estimados participantes, este tipo de contrato? Rápidamente, como mínimo, debe contener lo siguiente. Identificación de las partes, bien, del licenciante, del licenciatario, es lo básico. Establecer cuáles son los derechos, bien, o de licenciados, ya sea, por ejemplo, solamente el de producción, solamente el de fabricación, solamente vas a comercializar, ojo, es decir, tú eres quien vas a trasladar al consumidor, yo me encargo de la producción porque no te quiero transferir la información sensible de la invención. Entonces, ahí también importante, ¿qué derechos te voy a transferir? ¿Para qué determinadas acciones puedas realizar? Luego, importante, la contraprestación por la explotación comercial, el aspecto económico, ¿ya? Para ello se puede fijar una suma, ¿ya? Fija, ¿correcto? La cual evidentemente se establece antes de iniciado, ¿bien? O una regalía que viene a ser un pago periódico. Como le decía, es como un pago mensual, un pago de un alquiler. O la combinación de ambos. Como aquí, estimados, es un contrato entre particulares, en realidad ellos pueden establecer las reglas del juego. Pero importante, ¿no? Como le decía, en un contrato de esa naturaleza, el aspecto técnico, el aspecto comercial y el aspecto económico es bastante crucial. Tipo de licencia, de forma exclusiva o no exclusiva. Si es que, por ejemplo, te voy a entregar la licencia por un determinado sector del país, entonces, ¿me estás entregando solamente a mí de manera exclusiva? ¿O es que tal vez también va a existir otro proveedor que va a desarrollar esa tecnología? Entonces, eso también tiene que ser materia de negociación, importante, ¿no? Luego, tiempo de duración de la licencia, ¿por cuántos años? ¿También está sujeto a negociación o no? Ámbito territorial, territorio de aplicación de la licencia, cláusula de sublicenciamiento. Quiere decir que yo te licencio a ti, pero tal vez tú con la finalidad de tener mayores ganancias, quieres sublicenciar. Es la misma figura que ocurre con el alquiler, ¿cierto? Entonces, evidentemente, al titular no le va a convenir esto. Entonces, también establecerlo en el contrato que está prohibido el tema de sublicenciar. Notamos, estimados, que en realidad tiene ciertas similitudes a un contrato de alquiler. Luego está la cláusula de control de calidad, porque en efecto, si te estoy entregando la licencia para que puedas elaborar, fabricar mi producto, tiene que mantenerse la calidad, porque de hecho que también dicho producto es identificado por los consumidores bajo el uso de una marca. Luego tenemos la cláusula de confidencialidad. Si bien es cierto, en realidad este aspecto a veces se desarrolla de manera previa a la celebración de ese contrato, porque cuando te voy entregando información, bien, sobre lo que te voy a vender, entonces también ojo con esto, establecerme en un contrato de confidencialidad, el cual también debe incluir cierta penalidad, bien, y de hecho eh, se pueda establecer ello. Muy bien, luego de esto tenemos a las garantías e indemnizaciones, importante. Forma de solución de controversias también. Luego de ello está la forma como es que
va a ser resuelto, ya sea mediante arbitraje o mediación, muy bien, cláusula de rescisión del contrato, cláusula de renovación de la licencia y la finalización de la misma. Y algunos límites o limitaciones que se puedan establecer. Ventajas para los licenciantes, bien. De hecho, que como ustedes han podido notar y también en base a la explicación que les he podido dar, permiten el ahorro de fabricación al delegar la misma licenciataria. Muy bien. ¿Por qué? Porque de hecho es que si tú vas a desarrollar la tecnología en otro sector, esto va a permitir que la tecnología se pueda expandir, se pueda hacer más notorio el uso de la marca en el país. Entonces, esto va a permitir que se pueda acceder a muchos más mercados que en realidad, si es que no se hubiese licenciado la marca, hubiese sido más complejo el poder llegar. Otro aspecto positivo para el licenciante, en realidad, es que mantiene la titularidad. Ojo, entonces, es decir, vas a poder establecer varios contratos de licencia, en realidad, con varios licenciatarios. Hay muchos inventores estimados que en realidad su mayor fuente de ingreso es el contrato de licencia. Desarrollan tecnología, ¿ya? Y lo que hacen es colocarlo en las empresas. Bien, claro, eso en virtud de una adecuada gestión comercial también. Entonces, vemos que en realidad mantienes la titularidad y de hecho que haces que la tecnología pueda expandirse y llegar a muchas más zonas del país de las que pues inicialmente hubiese sido complicado el poder llegar a estas. Luego tenemos algunas ventajas para los licenciatarios. Permite el rápido acceso a nuevas tecnologías, eliminando o disminuyendo la inversión. De hecho, que como yo les comentaba hace un momento, dentro del ciclo de la transferencia de tecnología, primero iniciamos con la investigación y desarrollo, ¿cierto? Entonces, el licenciatario en realidad no interviene en toda esa parte, bien, sino hasta el punto número 5 en el cual recién hace mención, perdón, al punto número 7 en el cual recién se hace mención al contrato de licencia. Bien, entonces es decir, también por parte del licenciatario se ahorra, bien, por así decirlo, ciertos costos y de esa forma solamente interviene cuando ve que en realidad el producto tiene mucho potencial y decide adquirir. Muy bien. Vamos a avanzar, estimados, con el contrato de cesión rápidamente. Aquí, el titular de derechos sobre la patente en trámite o concedida mediante un contrato de cesión transfiere la propiedad de la tecnología a un tercero. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que aquí sí pierde sus derechos sobre dicha invención. Te estoy transfiriendo la tecnología. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los deberes del cedente? Es que en realidad debe garantizar que la invención objeto del contrato cumpla con las normas técnicas requeridas para garantizar la seguridad de su uso. Si yo te estoy cediendo una solicitud de patente que se encuentra en trámite, entonces debo garantizarme que efectivamente cumpla con los requisitos, ¿cierto? Entonces, porque caso contrario, si es que no es así, en realidad, pues, el valor económico no va a ser el mismo. Ojo con eso. También deber de comunicar todos los conocimientos técnicos vinculados al objeto del contrato. Importantísimo, porque aquí yo te estoy transfiriendo la titularidad. Entonces, por lo tanto, también debo de ser condescendiente y comunicarte toda la información relevante e importante respecto a esta invención. Muy bien. Deber de brindar asistencia técnica especializada según lo pactado entre las partes, porque de hecho que quien desarrolla la tecnología es la persona especializada en la materia. Entonces, esta persona debe acompañarme, ¿de acuerdo? Evidentemente, hasta cierto momento, de acuerdo también a cómo lo pacten las partes, de que me brinde esa asistencia técnica especializada, que me pueda ayudar si es que algo está fallando, si hablamos de una máquina, de un producto en particular. Entonces, sí es muy importante la intervención de esta asistencia técnica cuando hablamos de contrato de cesión. Importante también considerarlo dentro de este tipo de contratos.
Transferir el importe pactado es un deber del cesionario. Evidentemente, yo recibí el producto, proceso y también toda la tecnología, debo de transferir el aspecto económico, el monto que se haya establecido desde un inicio. De igual manera, evitar la divulgación de los conocimientos objeto de acuerdo, de hecho que también ese es un punto. Mantener la información técnica bajo la modalidad de secreto. En realidad, esto va a depender mucho cómo lo establezcan las partes y el derecho también de usar la marca del cedente de ser el caso, ¿no? Si es que hablamos de un producto que ha tenido bastante acogida en el mercado y ya es conocido bajo un nombre, en realidad lo recomendable también sería que te puedan transferir la marca, la titularidad de la marca para que tú puedas trabajar. De hecho, que la marca va a impulsar o va a gatillar de que ese producto pueda seguir siendo más conocido. Ventajas estimados para los sedentes es ventajosa porque para aquellos titulares de tecnología sin experiencia en la conversión de productos o aquellos dedicados a la investigación aplicada, como en el caso de las universidades y centros de investigación. Yo les mencionaba, estimados, que en realidad he podido observar casos en los que muchos inventores desarrollan tecnología, pero no tienen esas habilidades para desarrollar el aspecto comercial. Y en muchos casos, yo les mencionaba que tienen sus títulos de patentes colgados en casa, pero la finalidad del sistema es una finalidad económica. Entonces, en muchos casos, como universidades que solamente están enfocadas en el aspecto de investigación, la figura de cederte la patente o la tecnología es muy ventajosa, porque yo ya no me preocupo por lo otro, yo ya no me preocupo porque el producto sea exitoso en el mercado. Ya para eso el cesionario ya es el responsable de que se encargue efectivamente que sea así. Es él quien va a realizar esa actividad comercial, tal vez va a encargarse de todo el proceso, incluso tal vez más adelante el cesionario licencia a un tercero, ¿bien? Él ya verá, pero esta figura del contrato de cesión, en el caso de universidades, centros de investigación, es una figura muy ventajosa. Y en el caso del cesionario, ¿las ventajas cuáles son? Me preguntarán. De igual forma, gozar de todos los derechos relativos al mismo. Es decir, tengo la titularidad y por lo tanto, que se supone que me otorga la titularidad, es ese derecho de excluir, ¿bien? A terceros que usen esa tecnología, es el derecho a disponer, ¿bien? Sobre ello en el marco de lo pactado entre las partes. Muy bien. Estimados, siendo un poco más de las 9, eh, yo agradecerles por el tiempo, por la participación que han tenido, bien, y quedaría atento si es que por ahí existe algún tipo de duda referido a este tema, y en realidad también espero que la información compartida y también los ejemplos hayan sido comprendidos y también hayan sido de mucha utilidad. Quedaría atento a las preguntas que pudiesen haber. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, puede escribirlo en la bandeja de mensajes o en todo caso alzar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Hay una pregunta, doctor, de Marco Ramírez, que decía, Ujú. ¿en qué consistía en qué consiste la explotación y la diferencia con la licencia? Ah, ya. Sí, sí la llegué a absolver. La llegué a absolver dentro del desarrollo de la charla. Sí, sí, sí lo vi a tiempo, sí lo vi. Sí, sí, la respondió. Muchas gracias. Sí. No, ya, perfecto. Gracias a ti, Marcos, en realidad por tu participación activa. No hay ninguna interrogante por parte de los participantes, doctor. Entonces, con esto ya damos por finalizada su sesión. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor, por habernos brindado su tiempo, su conocimiento y el conocimiento sobre todo, que es lo más valioso que tiene cada persona, ¿no?
Muchas gracias, doctor, y esperamos que en otra oportunidad también pueda volver a aceptar una invitación de B-Lawyer para participar en un evento académico como ponente, ¿no? Es muy grato para nosotros contar con su participación, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muy bien, no, muchas gracias a ustedes en realidad y encantado de seguir colaborando en los proyectos de Biloyo. Un gran abrazo para todos y que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias, doctor.